Nada, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces al segundo bloque. Decíamos dedicado a medidas relacionadas con la administración tributaria, y este bloque, que está coordinado por Diana Ricaurte, también va a contar con la participación de otros compañeros como son María del Rosario Rodríguez Barbieri de Uruguay, Irene Macías Sobrino de Colombia, Alan Peñaranda Iglesias de Perú y finalmente intervendrá también Fernando Díaz Lluvero. Así que, bueno, pues al final del bloque también, una vez terminado, de la misma manera que hemos hecho en este primer bloque, por favor, id poniendo las preguntas en el chat, y luego también Yanina Barboza de Perú irá, bueno, pues realizando la misma actividad que ha hecho Ela, es decir, leyendo las preguntas en alto para que los ponentes puedan intervenir en las respuestas. Así que adelante, cuando queráis, pasamos al segundo bloque. Hola, hola, muy buenas tardes en España y muy buenos días y buenas tardes aquí en América. Muchas gracias, Ana, por la presentación y en particular por facilitarnos a todos este intercambio de conocimiento entre todos nosotros. Pues quiero dar inicio a hacer la introducción a este set de presentaciones con recordar un poco sobre el tema del contexto, que es uno de los elementos principales en las estrategias de riesgo que son muy comunes en nuestras administraciones tributarias. ¿Y por qué hablar del contexto? Porque pues eso fue lo que cambió, y como nos lo ha venido comentando Domingo, pues antes de la pandemia, en las administraciones tributarias teníamos una figura de lo que es el contribuyente, un perfil de lo que es el contribuyente, quien tenía un modelo de negocio predefinido, un modelo de negocio que estaba respaldado por unas estructuras financieras que le determinaban cuál era su rentabilidad, cuál es su nicho de negocio, su nicho de mercado. Tenía unos clientes fidelizados y tenía unas cadenas de abastecimiento absolutamente claras, no solo locales, sino también regionales e internacionales. Y justamente con este tema del contexto, lo que se desarticuló fue eso, la característica con la que venía trabajando cada uno de nuestros contribuyentes, y este paro en seco, pues lo que hace es que se empezaran a crecer los stocks de inventarios, se frenaran las ventas, personal inactivo, y fuera de esto, pues problemas de liquidez, los consecuentes problemas de liquidez y una adición de nuevos gastos en todos estos elementos para adecuar el puesto de trabajo desde el lugar en donde se encuentra una persona, todos los elementos de bioseguridad si se quieren reactivar pues presencialmente. Y a la larga, pues esto ha creado un escenario pues bastante pesimista, digámoslo. Quienes nos están observando estadísticamente cómo ocurre estos en cifras, estos temas de las pandemias, pues la OMC y la CEPAL están siendo bastante, digamos, prevenidos con las cifras. La CEPAL está pronosticando para América Latina un decrecimiento de menos 0.91%, y el comercio internacional, la OMC en su escenario más optimista habla de una caída del 18.5%, y está, pues, como decía Domingo, por verse qué es lo que va a ocurrir. Desde el INTAL, en el Banco Interamericano de Desarrollo, pues lo que se está observando es con preocupaciones esta contracción de las medidas de expansión y de comercio global, y lo que preocupa es que todos los países estén tomando medidas proteccionistas y nacionalistas como las que mencionaba Domingo. Entonces, pues, si nos paramos desde esa óptica, pues el escenario es bastante regular. Sin embargo, pues tenemos que a la par y de manera simultánea, pues las empresas no pueden parar, las empresas tienen que seguir, tienen que generar todos sus
ingresos, su movilidad, tienen que tomar decisiones sobre lo que van a hacer con ese inventario, con este recurso humano, y si bien algunas están tomando decisiones de cerrar sus actividades, pues hay muchas cosas que están pasando alrededor de la innovación en este momento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que las empresas están mirando hacia adentro qué recursos, qué disponibilidad tienen, qué capital tienen, y empezar a mirar cuáles son esos nuevos hábitos de consumo y redireccionar ese capital a esas nuevas líneas de negocio. En la imagen lo que están viendo pues son diferentes ejemplos de lo que está pasando. Las empresas de automotores pues están algunas cerrando plantas, despidiendo personas, pero a la vez están creando líneas de negocios y ahora están vendiendo ventiladores. En el caso, por ejemplo, colombiano, encontramos algunas experiencias de personas productores de perfumes, que lo que están haciendo es usar su experticia en todos estos temas del olfato y están creando test para vendérselos a las empresas para que lo apliquen en su personal y sepan que si hay algún síntoma frente al COVID, como uno de estos es la pérdida del olfato, pues están llevando su experticia a ese tema. Lo mismo está pasando en otras líneas de negocio, pues lo que hay es una explosión de creatividad y de nuevos cambios de líneas de negocio. Uno de los, digamos, actores principales en este tema es la inteligencia artificial, quienes están facilitando pues a las empresas que tienen el capital para hacerlo, controlar de manera remota las producciones que están realizando, y todas estas máquinas pues robotizadas que pueden hacerlo. Como ahorita todo el mundo está conectado, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento, pues ahora tenemos que la tecnología que se utiliza para los videojuegos, por ejemplo, se está trayendo para toda la parte de reuniones, y están creando ambientes de trabajo para que las personas puedan sentirse, colocan un avatar, cada persona pone su avatar, y es como si estuvieran con realidad aumentada dentro de un lugar. Entonces, imagínense estas juntas directivas transnacionales con avatars en algún lugar, en un establecimiento permanente virtual, pues bueno, para allá vamos. ¿Quiénes son los grandes protagonistas en esto? Pues los que están facilitando todo este proceso. Internet, el mundo de las comunicaciones, las fintech, las empresas de tecnología. Se está creando mucho y revisando mucho software sectorial que existe. La publicidad para poderse hacer ver dentro de este mar y este universo de opciones que ahorita hay. Y pues toda esta línea de productos de bioseguridad que pues necesitamos para poder volver a reactivarnos presencialmente. Entonces, volver a la normalidad pues va a ser algo como complejo, porque pues ya no somos los mismos, somos empresas y administraciones tributarias, contribuyentes diferentes, y lo que vamos a encontrar es contribuyentes en un traje nuevo, construidos en una línea de negocio distinta, con una visión distinta, apuntándole a mercados distintos, pero además vamos a encontrar pues paralelo en líneas de negocio, modelos de negocio que no conocemos, que conocíamos, perdón, y que se están desarticulando y pues que ya no son parte de lo que teníamos en el mapa como administraciones tributarias. En este proceso de reinvención, pues lo que ocurre es que las cadenas de suministro, las cadenas de abastecimiento, pues se desarticularon, pero a la vez estaban creando nuevos hábitos de consumo, y las empresas están tratando de reinventar esos modelos de negocio, y esos modelos de negocio nuevos en condiciones como las que tenemos en este momento, lo que van a hacer es que generen nuevos gastos y nuevos costos hasta que se normalicen dentro de un modelo económico nuevo. Entonces, ¿qué le corresponde a las administraciones tributarias? Pues a las administraciones tributarias les corresponde volver a armar su propio Lego, volver a entender a sus contribuyentes, volver a entender sus modelos de negocios, entender su nueva actitud y cumplimiento, y volviendo a lo que es la base técnica de todo este concepto, que es el de la ISO 31000, volver a entender ese contexto, volver a establecerlo, y con eso comprender qué fue lo que pasó con los contribuyentes en un nuevo escenario.
pues se definieron muchas acciones que ahorita pues nuestros compañeros las van a presentar por cada país para poder entrar a la cuarentena, pero como dice Carlos Gil, será fácil volver a la vida normal. Pues aquí es donde quiero cerrar con una pequeña reflexión, y es que justamente en ese volver a la normalidad, y teniendo en cuenta que técnicamente todo riesgo representa una oportunidad, pues todas estas empresas en este tratar de reconstruir sus cadenas de abastecimiento locales y demás, tienen que revisar sus cadenas de producción, y esas cadenas de producción lineales que iban de producir hasta desechar y volver a producir, que se basan en la obsolescencia programada y demás, les está obligando ahora la pandemia y toda esta revisión de estructuras financieras y de modelos de negocio a entender cómo reducir costos, reducir gastos, porque igual están frente a nuevos mercados que también son desconocidos para ellos y que tienen que empezar a conocer. Y esto los está obligando a entender la economía circular y empezar a mirar, en efecto, cómo aprovechar esos recursos locales o esos recursos regionales. Y en América Latina, pues esto es una gran oportunidad para poder, en estas necesidades de atraer inversión extranjera directa, crear ecoincentivos que le permitan a las empresas sostenerse dentro de la economía latinoamericana y generar este tipo de recursos. Aquí la invitación es, como política fiscal, darle nuevamente la oportunidad a la tributación ambiental y retomar estos elementos que nos ofrece la tributación ambiental para integrarlos con la economía circular y pensar en eso, que esos gastos tributarios que van a tener que crear en América Latina pues se conviertan en ecoincentivos que además nos ayuden pues en este propósito lograr mundial de los objetivos de desarrollo sostenible. Con esta, digamos, breve introducción, pues quiero darle la palabra a nuestros compañeros de Uruguay, Colombia, Perú, y al cierre pues de la presentación que nos va a hacer Fernando Díaz sobre los retos que las administraciones tributarias han tenido que asumir y que tendrán que seguir recogiendo a partir de ahora con este nuevo contexto. Muchas gracias. Entonces, María del Rosario, el auditorio es tuyo. Hola a todos, un gusto saludarlos. Fernando me pidió que centrara mi presentación en hablarles respecto a cómo la DGI de Uruguay había trabajado para implementar rápidamente trámites digitales para que el contribuyente, para evitar en lo posible que los contribuyentes asistieran presencialmente a las oficinas. Un elemento importante a considerar es que en todo este proceso de la pandemia, Uruguay en ningún momento declaró... ¿Hola? Uruguay en ningún momento declaró la cuarentena obligatoria. Entonces nosotros siempre tuvimos atención en oficinas. Entonces, tal vez algunos aspectos de contexto de la organización, en la próxima diapositiva. Hola. Algunos aspectos, algunos factores de contexto de la organización del país y de la organización son bien importantes para también poder considerar cómo las posibilidades que la organización tiene de disponibilizar rápidamente este tipo de trámites en un contexto tan de crisis. Que si nos tomamos una... ¿Hola? Una chata. En un contexto de crisis como fue Perdón, lo de la un inciso, Rosario. Sí. Voy a recordar a todos los asistentes, por favor, que cierren sus micrófonos, salvo la persona que está en este momento interviniendo.
porque se oye algún sonido de fondo, ¿vale? Gracias. Disculpad esta interrupción, pero era para recordar porque estamos oyendo algún sonido de fondo y, bueno, pues no sé quién lo tiene abierto. Estoy ahora revisando a los participantes. Yo creo que ya están todos cerrados. Venga, pues continuamos. Gracias, perdona, Rosario. Gracias. Bueno, quería recordar algunos factores de contexto que también debemos tener presentes para, claro, sobre el cual actúa la organización y bueno, que le posibilitó en esta instancia de crisis poder disponibilizar todas estas soluciones al contribuyente. En primer lugar, en nuestro país nosotros tenemos una población de 3.450.000 habitantes, o sea, tenemos una baja densidad de población, tenemos una muy amplia cobertura de acceso a Internet, el 85% de los hogares tienen acceso a Internet, y una muy amplia también cobertura de acceso de conexión por fibra óptica. Más del 76% de las conexiones a Internet se realizan por fibra óptica. En ese contexto, la DGI, los principales canales con los que DGI interactúan con los contribuyentes son, por un lado, el canal web, el sitio institucional, donde los contribuyentes pueden hacer las diferentes transacciones, el sitio de servicios en línea, el sitio de factura electrónica, están los sitios de intercambio de CRS, de CBC, el canal telefónico, el call center, que si bien es un canal informativo, mayormente informativo, lo estamos tratando de transitar a un canal más de tipo resolutivo, y el canal de entidades colaboradoras, que es toda una red de cobranza que tiene muchos, que tiene privado, que tiene una red de locales extensísimas en todo el país, donde las personas asisten presencialmente, principalmente para realizar pagos. También nosotros ahí tenemos receptores de declaraciones, pero es un canal presencial. Y por último, la red de oficinas de la DGI, que tiene 44 locales en todo el país. En la red de oficinas todavía persisten la atención presencial para trámites que han quedado mayormente, trámites residuales, para los cuales no hemos podido disponer una solución totalmente digital, ya sea por la complejidad de la norma, ya sea para la seguridad de la operación. En cada uno de los procesos de gestión de obligados, de atención, de comercio exterior, de gestión masiva, siempre persistía, tal vez nosotros generábamos un proyecto para disponer un sistema, para disponer un servicio, por el cual resolvíamos capaz que el 95% de la casuística, el 99% de la casuística, pero en cada uno de esos servicios siempre persistía, bueno, algo que por la complejidad de la norma, o por mayor seguridad, o por ser garantista, no disponibilizábamos todo el servicio por Internet. ¿Qué fue lo que sucedió? Con la declaración de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de este año, la fuerte recomendación del gobierno a que las personas trataran de, en lo posible, permanecer en sus hogares, evitar salir, evitar asistir a las oficinas públicas, evitar las aglomeraciones, por otro lado, que nosotros teníamos que mantener las oficinas abiertas porque no estaban, y mantener la atención al público, la solución para proteger a los funcionarios y para proteger también a los contribuyentes, reduciendo en lo posible la asistencia a las oficinas, fue disponibilizar rápidamente
todos esos trámites residuales para los cuales todavía no teníamos solución en línea. Luego de la declaración de la emergencia sanitaria, en esa primera semana, la DGI tampoco contó con toda su fuerza de trabajo, porque todos los funcionarios que habían viajado al exterior tuvieron que estar en cuarentena. También los padres, se habilitaron permisos para padres y madres de niños menores de 12 años, porque, claro, los niños no estaban asistiendo a las escuelas, entonces el sistema de cuidados, el sistema de cuidados de los niños no se contaba con todo ese sistema de cuidados al que generalmente recurren los padres trabajadores. También, por otro lado, la DGI tiene mucho personal mayor de 55 años, mayor de 60 años, y todas esas personas pertenecen a la población de riesgo, entonces a esas personas se les habilitó una licencia extraordinaria. Entonces, con mucho menos personal, en esa primera semana de la emergencia sanitaria, se conformaron equipos de trabajo entre funcionarios más de tipo funcional y la gente de nuestra informática, para identificar todos aquellos trámites residuales para los cuales no teníamos ninguna solución en línea. Entonces, rápidamente para todos esos trámites, en la primera semana se habilitó algún tipo de solución. Luego de esa primera semana, bueno, comenzamos a trabajar en régimen de turnos o de medio horario, habilitando distintas soluciones para evitar la aglomeración en oficinas, para hacer pocos por oficina. Entonces, pero siempre manteniendo una semipresencialidad. En la siguiente diapositiva. Bueno, al final de la primera semana de la emergencia sanitaria, DGI pudo disponer con esos trabajos, fruto de esos trabajos de equipo. Al final de la primera semana la DGI pudo disponer, de la emergencia sanitaria, la DGI pudo disponer toda una serie de nuevos servicios en línea, que básicamente ahí están brevemente listados en las siguientes dos diapositivas. En estas diapositivas yo se detallan los diferentes servicios para los cuales se proporcionaron soluciones durante esa primera semana. Básicamente los servicios las soluciones fueron o ampliar la recepción con menos controles para controlar posteriormente de receptores que ya teníamos disponibles, crear formularios web para que presenten las solicitudes, para que lleguen a una dirección de correo electrónico, para la gestión masiva, que generalmente requiere una comunicación entre el contribuyente y el funcionario, que requiere una explicación, y nosotros no teníamos sistematizado en nuestra bandeja de comunicaciones, era unidireccional, no bidireccional. Bueno, se habilitaron todas unas líneas de correo electrónico, unas direcciones de correo electrónico para que pudieran directamente presentar la documentación por allí. Para la parte del proceso de gestión judicial de cobro, que la atención es básicamente presencial, también se habilitó la atención por correo electrónico, que pudiera presentar por allí. El inicio de todas las peticiones para las cuales todavía no teníamos ningún servicio en línea también, ya sea o si no podíamos ampliar el servicio, el sistema receptor que ya teníamos, la solución menos sofisticada era simplemente, bueno, admitir una documentación escaneada, enviada a una dirección de correo electrónico. Y básicamente eso lo pudimos hacer para
prácticamente todos los trámites residuales para los cuales todavía no teníamos solución en línea. ¿Podrías pasar? Ahí. Están simplemente listados los diferentes procesos para los cuales dispusimos nuevas soluciones. Comercio exterior, convenios, algunas declaraciones las declaraciones en realidad tenemos dos tipos de receptores, algunos que recibimos las declaraciones, dos sistemas receptores, algunos que son para declaraciones de empresas y otros que son para declaraciones de personas físicas o personas naturales. Entonces, para facilitar el envío de declaraciones web, habilitamos con clave de persona física para que presentaran para empresa también, porque la obtención de esa clave es más fácil. También toda otra serie de trámites que estaban limitados en la recepción, habilitamos para controlar después. ¿Ah? Luego, en la próxima diapositiva, ahí sigo listando los nuevos servicios que se pusieron a disposición, y tuvimos que iniciar también la campaña anual de recepción de declaraciones juradas de renta, estando en emergencia sanitaria. Tradicionalmente, este público que presenta... ahí, bien. Tradicionalmente, este público que nos presenta las declaraciones juradas de renta de personas físicas es el público que hemos encontrado que tiene más resistencia a utilizar los servicios web y que más requiere la atención presencial. Entonces, este año tratamos de hacer una campaña más enfocada en tratar de que aumentara la presentación el uso del canal web para la presentación de declaraciones juradas. Se trató por vía de diseños, de videos explicativos, de facilitar esa presentación, y tuvimos muy buenos resultados. No sé si ustedes pueden notar ahí en los números, que ya el primer día de la campaña de renta, respecto, si lo comparamos con los resultados obtenidos en el año anterior, aumentaron, casi que duplicaron los accesos a servicios en línea, aumentaron muchísimo las visitas al sitio web, y ya solo el primer día aumentaron en 41% la cantidad de declaraciones que confirmaron vía canal web. Nosotros disponemos la precarga de IRPF y de IAS. El IAS es el equivalente de impuesto a la renta que presentan los jubilados, que también ese público es el que ha sido más reticente a adherirse a los canales digitales, teniendo la solución web. María del Rosario, me disculpas, sí. Please, está súper interesante, solamente quería hacer un recordatorio del tiempo, que queda un minuto. Sí. Dale, gracias, disculpas nuevamente. Ya estoy cerrando. Bueno, este público es bastante reticente a utilizar los canales digitales, y este año aumentó muchísimo, como ustedes pueden ver, 77% ya más de declaraciones de IAS hemos recibido por canal web, y 72% más en comparación al año pasado de declaraciones de IRPF la hemos recibido web. Entonces, algunas reflexiones finales en la próxima diapositiva. Actualmente estamos regresando a la normalidad, ya a partir de mayo, directores, adjuntos, encargados de departamento, estamos realizando el horario completo y asistiendo, y abandonamos el sistema de turnos. Está previsto por ahora que el 3 de agosto todos los funcionarios retornen a sus tareas habituales en el horario habitual. Bueno, algunas reflexiones sobre esto, bueno, que
en primer lugar, que el país, la organización, contaban con la infraestructura para poder recibir todos los trámites en forma digital y para poder disponer todos los trámites digitales, y tal vez el impulso, la crisis fue el factor de impulso para poder accionar en una semana lo que tal vez había costado había costado mucho tiempo, o que iba a costar más tiempo llegar a la conclusión, bueno, vamos a disponibilizar ese servicio. Que la posibilidad o la capacidad de la organización de poder rápidamente disponibilizar esos servicios tendría que ver también con algunos factores de resiliencia organizacional que ya lo tenías trabajado desde antes, la conformación de equipos de trabajo, la preparación del personal, los planes de contingencia que ya tenías armados, bueno, te prepararon para poder, ante una situación de crisis, accionar rápidamente y poner esas soluciones a disposición del contribuyente. Y luego también destacar la importancia también de los liderazgos para afrontar este periodo de crisis. En marzo de este año, nosotros se asumió una nueva dirección, luego de haber asumido un nuevo gobierno, pero todos estos liderazgos, las nuevas direcciones... Rosario, actívate el micrófono, por favor. ¿Sí? Todos estos nuevos liderazgos son funcionarios de carrera de la DGI que asumieron esas posiciones. Y eso entiendo que fue muy importante eran personas que conocían profundamente la organización y que sabían cómo poder moverla rápidamente a accionar, a tomar decisiones en un momento donde no podías estar paralizado, donde lo más importante era poder llevarle los servicios a los contribuyentes, que ellos pudieran continuar con sus operaciones. Y bueno, y por último, la reflexión es que estas soluciones que en emergencia disponibilizamos a los contribuyentes, es necesario ahora trabajarlas para estandarizarlas, sistematizarlas y encauzarlas a los procesos normales y tradicionales de la organización. ¿Ah? Y bueno, muchas gracias, y voy a dar paso a Irene Macías de Colombia. Muchas gracias por la atención. Hola. ¿Se te escucha muy bien, Irene? Sí, el video no lo veo. ¿El video se me ve? Se te ve estupendamente. Se te ve estupendamente. Se te ve fantástica. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar mi intervención, no quisiera dejar pasar la oportunidad para de verdad agradecer a Ana, Fernando, a Domingo y a todo el equipo organizador de este evento por la maravillosa idea y el gran esfuerzo que ha representado organizar un evento de esta naturaleza, y saludar también a mis compañeros de la RAM y especialmente a los de mi corte con muchísimo afecto. En relación con las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, les quiero proponer 4 temas fundamentalmente, que son, seguimos, Diana, por favor, los temas relacionados con el impacto fiscal de la pandemia en Colombia para tener, digamos, algún contexto de lo que está pasando en nuestro país, las medidas de carácter legal y reglamentario que se han tomado, obviamente referidas de manera general, las medidas sí de carácter administrativo adoptadas por nuestra entidad, por la DIAN, y por último referirme al programa de modernización de la DIAN. Seguimos en relación con las medidas del impacto fiscal de la pandemia, observamos que se ha presentado una caída del recaudo bruto en este año 2020 del 5.2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Esto significa que solamente han ingresado a la administración 77.78 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente a unos 21.000 y pico de 21.452 millones de dólares. Esta caída de la recaudación ha implicado pues la suspensión
de la regla fiscal por primera vez desde el año 2012, que fue cuando se creó, y se ha decidido por parte del Consejo de Política Superior de Política Fiscal dar una tregua o una suspensión de esta regla fiscal durante los años 2020 y 2021. Igualmente trajo como consecuencia que el gobierno y la entidad solicitara a este Consejo Superior de Política Fiscal el ajuste de la meta de recaudo tributario anual, la cual estaba inicialmente prevista en 167.5 billones de pesos y se redujo a 144 billones de pesos como consecuencia del COVID, y lo que implica más o menos una reducción anual de 8.000 millones de dólares. Este ajuste que se realizó a la meta nos pone en un cumplimiento a la entidad, en un cumplimiento de recaudación del 100.4%, pero ya con la meta ajustada. En relación con las previsiones y pronósticos que tiene el gobierno, se estima que se contraerá pues, en un 5.5% el PIB, mientras que organismos internacionales como la OCDE estiman que la caída será entre un 6.1 y 7.9%. Ayer justamente Fitch, que es una calificadora de riesgos, estimó que la caída para Colombia será de un 6.9%. Digamos que todavía no hay un consenso porque la incertidumbre aún es muy grande. Por ejemplo, el Banco Mundial estima que la caída será del 4.9%, aún más favorable que lo que el gobierno había considerado o ha considerado hasta la fecha. En relación con las medidas fiscales, legales y reglamentarias que adoptó el gobierno nacional, pues no difieren mucho de las que a nivel del contexto de América Latina y en general se ha adoptado. Se modificaron pues plazos para la presentación y el pago de las declaraciones, fundamentalmente las referidas a los grandes contribuyentes y a las personas jurídicas. También se aplazó el pago del IVA para algunos sectores como el de transporte de pasajeros y el sector de hotelería, el pago del IVA y del impuesto al consumo para sectores de restaurantes y de comidas, y el aplazamiento del cumplimiento también de algunas obligaciones formales de presentar información, como el caso de las entidades sin ánimo de lucro e información exógena. En el país también se definió, digamos, bajo el marco de las medidas adoptadas en la emergencia social, económica, social y ecológica, se definieron las fechas del día sin IVA. Es importante mencionar que este día sin IVA ya había sido previsto en la reforma tributaria del año anterior. Esto no es producto de la pandemia. Lo que pasa es, como lo anotaba Domingo, es que la pandemia aceleró muchísimos procesos y muchísimas decisiones. Entonces, en el desarrollo de estos decretos de la emergencia económica, se determinó que las fechas del día sin IVA serían los días 3, 19 de junio y el 19 de julio. Ya nos vamos a referir justamente a este día sin IVA. También se aceleró pues la devolución del IVA a los hogares más vulnerables. Se aspira que al finalizar el año ese recurso haya ingresado a más o menos 1 millón de hogares en nuestro país. Pues el monto puede parecer muy poco, pero realmente para estos hogares es mucho. Son aproximadamente 75.000 pesos que se van a entregar a estos hogares cada 2 meses. Esto equivale más o menos a unos $20. Igualmente, en relación con devolución del IVA, se creó un procedimiento abreviado que reduce sustancialmente los términos para la devolución de los saldos a favor. Esto implicó pues la presentación de alrededor de 20.000 solicitudes de devolución, que se calculan en 7.88 billones de pesos, y ahí ha implicado pues el incremento de las cargas de trabajo para los funcionarios en el 409%. Igualmente, el gobierno estableció la posibilidad de otorgar diferimientos o facilidades de pago de las obligaciones tributarias que ya incluso estaban en mora, con, digamos, disminución de requisitos, de garantías y por plazos hasta de 12 meses, para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. Quiero particularmente referirme en la diapositiva siguiente a el día sin IVA, o los días sin IVA que, como lo anoté, ya se habían adoptado en una reforma tributaria, pero se implementaron justo en medio de esta pandemia.
con el propósito de irrigar algún recurso pues a la economía, con el propósito de promover esta reactivación económica. El primer día se realizó el 19 de junio, desde el punto de vista de los resultados económicos, pues para la Federación Nacional de Comerciantes fue estupendo ese día sin IVA, porque permitió que entre 5 y 6 millones de colombianos compraran. Las ventas superaron 5 billones de pesos y las ventas para un día cualquiera tuvieron incrementos entre el 35 y el 70%. El gobierno definió 7 sectores, que en realidad fueron 8, para este día sin IVA, que fue vestuario, accesorios, útiles escolares, electrodomésticos, equipos deportivos, bicicletas, computadores y celulares, y los insumos agropecuarios. Pero, digamos, el caos, si se puede llamar así, que ocasionó el día sin IVA, fue por la adquisición de electrodomésticos. Como puedes observar en las fotos tomadas de una revista de nuestro país, de la revista Semana, pues no se guardaron ninguna medidas de bioseguridad ni de distanciamiento. Pues la gente compraba como si no hubiera un mañana, y realmente lo que menos interesaba aquí era el cuidado personal, y sí la adquisición de estos electrodomésticos, que fue apoteósica para el sector comercial, pero bastante cuestionable para el sector de la salud e inclusive para los mandatarios locales. Esto llegó a reconsiderar para el segundo día sin IVA la aplicación de otra estrategia, y era quitar de las compras presenciales los electrodomésticos y permitir solamente la presencial para el resto de sectores. Esto, por supuesto, cambió un poco la ecuación en cuanto a la afluencia del público a los locales comerciales, y se generaron pues más de 1 millón de transacciones de compras en línea, lo que supuso un incremento del 143% de las ventas en línea de un día normal, y supuso también un incremento del 35% de las compras realizadas por esos canales virtuales. Ya para el tercer día sin IVA, nosotros estamos prácticamente en pico de pandemia, por petición de las autoridades locales e incluso de las sanitarias también. El gobierno nacional aplazó este día, aún no ha definido fecha. No obstante, existen bastantes cuestionamientos en relación con este aplazamiento, ya que el presidente de la República actualmente no cuenta ya con facultades extraordinarias, porque ya pasó la emergencia económica, social y ecológica decretada, y esta medida de aplazamiento la tomó con un decreto ordinario. Veremos qué pasa con la revisión que se haga posteriormente de este decreto. Sigamos. Irene, disculpa la interrupción, nos queda 1 minuto para la conclusión de la ponencia. No me castigues tanto. En relación con las medidas de carácter administrativo adoptadas por la DIAN, como en todas las administraciones tributarias, los 10.700 funcionarios, la mayoría de ellos están trabajando desde sus casas. Nosotros tenemos teletrabajo y tenemos trabajo en casa. Hace 8 años la DIAN implementó el teletrabajo, es decir, que no es una medida nueva para la entidad. Se suspendieron términos de los procesos y actuaciones administrativas, ya se revivieron a partir del 1 de julio, se implementaron la notificación electrónica y se implementó también la inspección contable y tributaria virtual. Por último, quiero referirme a la modernización de la DIAN. Este es un programa que justo ha tenido impulso dentro de la pandemia, ya se venía gestando, ya tuvo un concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, y se le dio el go o la viabilidad para la creación de un fondo DIAN para Colombia, que va a tener la posibilidad de contratar empréstitos con la banca multilateral hasta de $250 millones para realizar la modernización de la DIAN. Debido a la pandemia, el programa de modernización se acelera. Inicialmente estaba previsto para 5 años, ahora se tendrá que hacer en solo 3 años, y tiene pues grandes objetivos como la modernización de la gobernanza de la entidad, la optimización de todos los procesos de la gestión tributaria y aduanera, para tener también una mejor gestión del riesgo y mejorar toda la parte de la eficiencia de la gestión tecnológica de la entidad. Algunas reflexiones que nos deja esta pandemia, lo digo claramente, enrostró sin ningún eufemismo las debilidades de nuestra administración tributaria e impuso la urgente necesidad de acelerar el proyecto de modernización y fortalecimiento de la entidad. Igualmente implicó pues un cambio
de paradigma en relación con la forma de trabajar de los funcionarios. Infortunadamente no se hizo un proceso de sensibilización, capacitación y adaptación al cambio porque no había tiempo para ello, lo que puede derivarse inclusive en la calidad y en la oportunidad de las actuaciones administrativas que se estén emitiendo en esta época. Igualmente se ha desbordado la carga de trabajo por efectos de las devoluciones automáticas abreviadas y por las facilidades de pago, y esto nos deja una enseñanza y supone grandes retos para nuestra administración tributaria, que es la de acelerar este proceso de modernización, la necesidad de robustecer nuestros sistemas informáticos, la de establecer unas líneas estratégicas claras para administrar la coyuntura y administrar todo el fortalecimiento de la modernización de la entidad. Y por último, sí considero que se tiene que redefinir el perfil y las competencias de un funcionario de la DIAN para que sea un funcionario más integral, de manera que él pueda entender y comprender todo lo que se viene ahora en un escenario económico prácticamente con unos actores nuevos, con innovaciones y modelos de negocios innovadores, transacciones diferentes a las que usualmente estaban acostumbradas a inspeccionar, y la profundización de la economía digital. Muchísimas gracias. Ahora doy paso a Alan Peñaranda con su presentación. Muchas gracias, Irene. Agradecer a Diana, a Alfredo, a Ana, a los organizadores del evento, y al IEF y a todos los compañeros de la RAM por este tema, por esta, digamos, reunión, ¿no?, tan importante. La siguiente, por favor. En la lámina que estamos apreciando ya, el Fondo Monetario Internacional se ha referido a la recesión más profunda y sincronizada, digamos, por la cantidad de países que están enfrentando las recesiones económicas en el mundo, ¿no? Es una situación inclusive peor a la Gran Depresión de los años 30, ¿no? El 95% de las economías del mundo están atravesando unas recesiones económicas. La estimación del PBI de América Latina es 9.4 y para el Perú, digamos, una cifra aún mucho mayor, ¿no?, de 12.5% de caída del PBI, que definitivamente va a impactar, digamos, en la economía del país, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, digamos, la cuarentena empezó el 16 de marzo del 2020, y Perú es uno de los países que implementó la cuarentena muy estricta, ¿no?, básicamente debido a dos razones, ¿no? La precariedad del sistema de salud con la cual estamos, y la informalidad del mercado laboral, que aproximadamente es el 70% de la pega informal, ¿no? Las proyecciones epidemiológicas que se hicieron, digamos, hacía que la cuarentena, si no se hacía cuarentena, iba a tener un impacto muy fuerte, digamos, en el nivel de infectados y muertes, ¿no? Y hoy tenemos, bueno, creo que somos la quinta economía del mundo más infectada, el quinto país más infectado del mundo, con 13.600 fallecidos, y probablemente, digamos, esas cifras todavía, son cifras oficiales, pero deben estar bordeando por los 40.000 aproximadamente. Obviamente, digamos, esto ha implicado proteger a la población, preservar los puestos de trabajo, evitar quiebra de empresas. Las medidas que se han venido implementando adicionalmente. El cierre de fronteras, el distanciamiento social, la suspensión de la libertad de tránsito, garantías, cierre de escuelas, impulso del trabajo remoto, es la situación con la que nos encontramos actualmente, ¿no? Siguiente, por favor. Acá podemos ver, digamos, cómo ha caído el PBI, digamos, en los últimos meses, ¿no? En marzo 16.3, en abril 40.5, en mayo 32.8, ¿no? Y si ven, nos comparamos con Argentina, Chile y Brasil, debido obviamente a la crudeza del confinamiento, somos los que hemos caído realmente, ¿no?, por los temas que ya los he explicado, ¿no? 12.1% de la caída, digamos, más baja de los últimos 100 años, según las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, hay un plan de contención y de estímulo fiscal implementado por el gobierno, que está básicamente vinculado a tres rubros, ¿no? Gasto público,
medidas tributarias y otros instrumentos. Uno de ellos es obviamente la atención de la emergencia. Se ha destinado 17% digamos, del gasto, 17% del PBI en gasto público, obviamente medidas de contención y medidas de reactivación. Obviamente para la atención de la emergencia vinculados a compra de las pruebas, a la implementación de hospitales, asignación de recursos a las Fuerzas Armadas, también bonos económicos a las familias, soportes a las empresas, soportes económicos a las empresas vinculados a medidas tributarias económicas, facilidades administrativas, subsidios a las planillas, hay un programa especial que se llama Reactiva Perú, que aproximadamente son 30.000 millones de soles, y se han acogido aproximadamente 83.000 empresas, ¿no? Eso con la finalidad de evitar el rompimiento de la cadena de pagos, y fomentar de alguna otra manera esta crisis, digamos, forzada de oferta no se quiebre, ¿no? Siguiente, por favor. También acá hay una lista interesante de las medidas, tanto de tributarias, de contención y facilitación, vinculadas básicamente a medidas de administración y a medidas de política, ¿no? Coincidimos que todos los países, en su mayoría, han prorrogado los vencimientos de las obligaciones tributarias, también lo ha hecho Perú, tanto el impuesto a la renta anual como la presentación de las declaraciones mensuales y pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Ha habido una aprobación de fraccionamientos con tasas reducidas, luego suspensión de plazos administrativos para impugnar durante la emergencia, de tal manera que no se vean perjudicados los contribuyentes y tampoco se vea perjudicado la administración tributaria, ¿no? Dado que, digamos, el tema de las reclamaciones, situaciones vinculadas a las devoluciones, solicitudes, procedimientos de fiscalización, cobranza, de otra manera, digamos, se venían afectados, ¿no? Porque obviamente, digamos, todo el país está confinado. Luego ha habido una postergación de designados como emisores electrónicos. Perú se encuentra en un proceso de masificación de la factura electrónica, y este tema va a conllevar, obviamente, digamos, a que los que tenían que ser designados y empezar a postergarlos, ¿no? Ahora, también ha habido reducción de tasa de interés moratoria, vinculado básicamente a bajar la tasa de 1.2 a 1%, y también aplicación discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones. Se ha creado una mesa de parte virtual para la atención de diferentes procesos. Se ha liberado los fondos, los saldos de las cuentas de detracciones para dar liquidez, ¿no? digamos, a los contribuyentes. La suspensión de procedimientos de fiscalización y cobranza, mediante en este proceso, digamos, de confinamiento, cuarentena, estado de emergencia, la reducción o suspensión de los pagos a cuenta y el impuesto a la renta, y hay una extensión excepcional del plazo de arrastre de pérdidas, que normalmente eran de 4 años, ahora se puede, digamos, se ha extendido 5 años, y aprobación de un régimen especial de depreciación acelerada para los edificios, construcciones y otras actividades del sector empresarial, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos, digamos, cómo ha caído la recaudación. En abril cayó 41.2, en mayo 19.8, en junio 47%, dado el severo confinamiento que se ha tenido. Obviamente la caída, y esto se debe a la caída de la actividad económica, al desfavorable contexto internacional y un efecto de las medidas de alivio tributario. En el mes de mayo no cayó tanto porque hubo una empresa, digamos, una venta de una empresa grande, denominada Luz del Sur, que distribuye energía eléctrica a un sector del país, que amortiguó la caída, porque en mayo hubiera caído en 48.5, ¿no? Y eso era realmente impactante, ¿no? El primer semestre la caída es de 21.3%, y obviamente la administración tiene que tomar medidas adecuadas para reactivar y recuperar esta caída tan drástica, ¿no? Siguiente, por favor. Temas pendientes es el impuesto patrimonial. Somos uno de los países con mayor, digamos, desigualdad. El 1% más rico concentra el 68% del patrimonio, y el 10% más rico concentra el 85% del patrimonio, ¿no? Ya se grava el consumo, ya se grava la renta, solo falta gravar el patrimonio, ¿no?
pero todavía hay un tema que tenemos que resolver, que es la evasión del IVA, que estamos alrededor del 35%, y la evasión del impuesto de renta, que estamos alrededor del 53%. Siguiente, por favor. Otro de los temas también que es necesario tomar en cuenta son el nivel de gasto tributario, ¿no? Quienes más ganan no son quienes más tributan, ¿no? Por el contrario, son dichos sectores los que se ven privilegiados por tantas exoneraciones tributarias que se ha dado, digamos, a lo largo de los últimos años, ¿no? Y eso obviamente hace un forado importante en los recursos que tiene el país. Siguiente, por favor. Otro de los temas que es necesario implementar, dado este proceso, es la fiscalización remota, ¿no? Lo que queremos es que la fiscalización esté vinculada básicamente a que los auditores de la administración tributaria puedan hacer una fiscalización directa sin necesidad de acudir a las oficinas de los contribuyentes, ¿no? Se notifique, digamos, a través de un buzón, nuestro buzón, los requerimientos, se inicia el proceso de fiscalización a través de las TIC, ¿no? Y se explica el alcance de la auditoría. La misma administración puede, digamos, acceder a los sistemas de registros electrónicos de los contribuyentes, se cree también un expediente virtual de tal manera que todo esté digitalizado, y se puede interactuar de alguna otra manera, a través de una manera electrónica, con los contribuyentes, ¿no? Nosotros ya tenemos en el Código Tributario un artículo, el 111, que faculta de una u otra manera a la administración, puede usar para sus actuaciones y procedimientos sistemas electrónicos, telemáticos, informáticos similares. Y ahí esto puede instrumentalizarlo en el mediano plazo, digamos, ¿no? No es tan fácil, digamos, hacer una implementación de una fiscalización puramente 100% electrónica. Siguiente, por favor. Alan, discúlpame, tú sabes que me toca hacer este rol, queda 1 minuto nada más. Ya, Yanina, 2 minutos y acabo. El otro reto es continuar con la masificación de la implementación del comprobante de pago electrónico, revisar todo el tema de las nuevas formas que se han incrementado por esta cuarentena de hacer negocio, adecuar nuestra norma del fedatario fiscalizador para verificar la transacción y la documentación de las operaciones, también tienen que hacer de manera virtual, una implementación de la gestión de riesgos. Siguiente, por favor, y como última, algunas conclusiones así muy rápidas. Creo que la administración tributaria ha tenido respuesta ágil y oportuna, digamos, a esta coyuntura. La virtualización iniciada de muchos años anteriores ha sido de mucha utilidad para afrontar esta etapa. La inmediata implementación del trabajo remoto permitió, digamos, que los funcionarios y la administración continúen operando sin problemas. Hay una adaptación rápida al cambio de esquema de teletrabajo, se demostró el liderazgo a nivel del Estado de la administración tributaria al servir como referente para diversos beneficios, ¿no? Hay unos puntos de reflexión, básicamente, ya para concluir. Las actividades que sí han generado ganancias debieron continuar, digamos, con el cumplimiento tributario. Pues, es un tema muy cuestionado por muchos sectores. Hay que revisar tanto el impuesto patrimonial como los gastos tributarios. El crecimiento vertiginoso del comercio electrónico tiene necesidad de regular varios aspectos de control en la administración tributaria. Existe incertidumbre de control de la crisis sanitaria y es necesario mejorar, implementar controles remotos, ¿no? Fisca remota, inspección remota, citaciones remotas. El aumento del desempleo genera más informalidad y la administración tributaria tiene que estar preparada para fomentar la formalización, asistir, orientar y controlarla de manera oportuna usando la tecnología de información y acelerar los procesos de virtualización y transformación digital, que es finalmente, digamos, el camino a seguir, ¿no? Muchísimas gracias a todos y le doy el pase a Fernando Díaz Lluvero a continuación. Bien, muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias a todos por participar en este seminario. La verdad que para mí es una alegría enorme volver a encontrarme con todos vosotros. Yo he sido profesor de la maestría en todas las ediciones, por tanto todos me habéis sufrido y ahora nos reencontramos y es una enorme satisfacción de verdad ver que la maestría sigue potenciándose, sigue creciendo y la RAN también. Tenemos poco tiempo, voy a tratar de ir bastante rápido, pero quiero hacer un planteamiento. Ya hemos visto que la crisis es enorme, podemos dar unos datos u otros
y todos son transitorios porque va a ir a peor, y las previsiones, cada vez que es una nueva previsión, es a peor, pero tenemos que ver que esta enorme crisis y este riesgo enorme que se pone manifiesto en datos como el que ha dado Alan recientemente de una caída del 47% en la recaudación tributaria del mes de junio en Perú, tiene que ser también o puede ser también una oportunidad. Tenemos que hacer de la necesidad virtud y aprovechar la potencialidad y la barbaridad a la que nos enfrentamos, sobre todo de caídas recaudatorias, para tomar medidas radicales y estructurales para mejorar el funcionamiento de la administración tributaria. La primera diapositiva daba como dato que Argentina había caído un 33% la recaudación en términos reales en mayo. Ya es poco comparado con el 47% que nos comentaba, como les comentaba Alan. Además de esta caída recaudatoria y de esta situación crítica a la que nos enfrentamos, seguramente surjan nuevas figuras o intentos. Alan ha hablado del impuesto a la riqueza y probablemente algunos servicios y algunas tareas muy colaterales a la administración tributaria nos van a caer a las administraciones tributarias. Ese es el entorno al que nos enfrentamos, teniendo en cuenta que algunos problemas son nuevos, muy fuertes, pero algunos otros vienen desde atrás. ¿Cuáles son los problemas que vienen desde atrás? Pasamos, por favor, Diana. 3 diapositivas, 4 muy rápido para decir. En primer lugar, muy baja presión fiscal. Los datos que decía, que he tomado de CEPAL, da una presión tributaria del 18% en el nivel puramente central. Pero habría que añadir las regionales y estamos en el 22%, pero una presión fiscal muy baja. Pasamos evasión, niveles de evasión muy altos en toda América Latina. En el IVA, que es el impuesto que mejor comportamiento tiene, la evasión calculada, estimada, está en torno al 30%, cuando en la Unión Europea está en torno al 12%. Si nos refiriéramos al impuesto sobre la renta de personas físicas o jurídicas, llegaríamos a tasas de evasión del 60 y del 70%. Por tanto, tenemos baja presión fiscal, alta evasión. Seguimos, por favor. Seguimos, por favor, sí. Y un esfuerzo que han hecho los países, para atrás, por favor, que han hecho los países para adaptarse a la crisis y que les ha supuesto que han perdido una recaudación algo más de 3 puntos, diferenciando entre Chile, Perú, que están en la parte alta, El Salvador muy alta, y algunos países como Dominicana, Uruguay, en la parte más baja. Y todo esto habrá que devolverlo y habrá que compensarlo con mayores ingresos. ¿Cómo conseguiremos mayores ingresos para no tener que acudir a la deuda? Que sabemos que el recurso a la deuda en América Latina es muy caro. Antes comentaba Domingo, el bono alemán es negativo, pero en América Latina, desgraciadamente, el costo de la deuda es muy alto. Pese a que los porcentajes de deuda pública son sensiblemente más bajos que los europeos, los costos son muy, muy altos, a diferencia de lo que pasa en Europa, que además con la mutualización que ayer se aprobó, pues mantendremos tipos muy bajos durante mucho tiempo. Pasamos entonces, por favor. ¿Qué han hecho ante esto las administraciones tributarias? Pues han tomado medidas de emergencia rápidas, las que hemos visto, facilidades, devolver más rápido, alguna referencia, aplazamos plazos, dejamos que las pymes no paguen en 6 meses, etcétera. Pequeñas cosas. Teletrabajo, plan de continuidad, cosas menores. Pero realmente, pasamos, por favor, los problemas a los que nos vamos a enfrentar cuando dentro de unos meses pase la crisis, dentro de 3 o dentro de 6 meses, la crisis puramente de salud, van a ser los mismos, pero muy agravados. Por eso he puesto aquí una referencia al cuento. Este es el cuento completo de Augusto Monterroso, tan famoso de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Pues eso nos va a pasar. ¿Perdón? Bueno, ha habido una voz. Cuando nos despertemos de la crisis enorme del COVID, los problemas estructurales que tenían las administraciones de América Latina el 1 de marzo van a estar y además agravados en un entorno muy complejo. A eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son los problemas estructurales a los que hay que hacer frente? Por favor, pasamos, desde mi punto de vista, cuáles son los problemas estructurales. Esto lo hemos visto ya, y yo lo he contado más veces porque es mi opinión personal. ¿Cuáles son los problemas estructurales de las administraciones de América Latina? En primer lugar, inestabilidad y visión a corto plazo, con frecuentes cambios de estrategia muy ligados al ciclo político. Hay excepciones de países donde sí que ha habido continuidad. Antes decía Rosario en Uruguay, en Chile, en Brasil, pero en muchos países donde cada 4 años cambiamos radicalmente de estrategia y de orientación de nuestra administración con unos costos enormes. Hacemos, deshacemos, subimos y bajamos permanentemente a la cuesta. En segundo lugar, traslación de soluciones
muy modernas, muy avanzadas de otros países que no siempre encajan aquí y ahora en nuestros países sin un análisis crítico suficiente. Es muy bueno copiar. No inventemos la rueda cada 6 meses en todos los países, pero estemos seguros que los inventos que nos vienen de fuera encajan en nuestra realidad. La informatización muchas veces es una moda más que una solución real. Queremos tener el blockchain, la inteligencia artificial, y sin embargo no nos ocupamos del dato básico. No tenemos un buen registro de contribuyentes, no tenemos una cuenta corriente tributaria y no tenemos un buen sistema de información. Y queremos llegar a la guinda de la torta sin tener la torta. Otro tema muy grave, muy importante en muchos países de América Latina, una inadecuada política de personal. La incorporación de personal, la estabilidad, las retribuciones y la capacitación del personal son temas clave que no están bien resueltos y que hay que afrontar si queremos que la administración tributaria pueda evitar la caída descomunal de la recaudación tributaria. Y finalmente, 2 puntos más. Falta de apoyo normativo, en muchos casos en el Código Tributario no hay acceso suficiente a la información tributaria, por ejemplo, a la información financiera y algunos otros temas que ahora veremos. Y además hay un insuficiente apoyo político real. De palabra, los apoyos de los ministros y de los gobiernos son enormes, pero en la realidad muchas veces no se concretan. Y no se concretan porque no nos dan apoyo para cambios normativos, para presupuesto y para personal. Eso, así es como se demuestra el apoyo político que desgraciadamente falta, y eso lleva también a que el rechazo a la evasión y al fraude fiscal en América Latina sea bajo y además decreciendo en los últimos años según el Latinobarómetro. Pasamos, por favor, Diana. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Desde mi punto de vista, y voy a ir ya, tengo que ir muy rápido porque no quiero pasarme de tiempo, es muy importante para que no se nos caiga la recaudación a niveles espectaculares. Estamos hablando, imaginar lo que decía Alan, una caída del 47% de la recaudación tributaria en un país como Perú, que tiene una presión fiscal que no alcanza el 15%. Con las necesidades de infraestructura, de salud, de educación que tienen nuestros países, que se van a agravar muchísimo detrás de la crisis, si tenemos estas caídas, la crisis de los países, de los estados integrales, puede ser demoledoras. ¿Qué pueden hacer las administraciones tributarias? Tienen un papel importante que jugar para, en primer lugar, reducir, minimizar la caída. No la vamos a poder evitar, obviamente, porque la economía está cayendo, pero al menos evitar que la caída de la recaudación sea significativamente mayor que la caída de la actividad económica. Y la propensión a la evasión y al fraude aumenta con la crisis económica, sin ninguna duda. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer desde mi punto de vista? Un diagnóstico riguroso y un plan inmediato de actuación. No se trata de hacer un plan estratégico que nos lleve 2 años y donde contratemos a 6 consultores externos que vengan y nada. Hay que hacer un plan inmediato de actuación. ¿Qué medidas podemos implantar en los 6 próximos meses, en el próximo año y medio y en los próximos 3 años para salvar el funcionamiento de nuestros países? De eso es de lo que estamos hablando en estos momentos desde mi punto de vista. Por tanto, llamémoslo gestión de riesgos de cumplimiento, un plan de acción inmediata, como queremos llamarlo, pero un análisis riguroso de cuál es la situación de nuestros países y tomemos medidas que realmente permitan que el cumplimiento tributario más o menos se mantenga y en el medio plazo remonte. Pasamos, por favor. Pasamos, por favor, Diana. Sí. Entonces tenemos que hacer el análisis en qué situación estamos, en el marco normativo al que antes me refería. ¿Facilita la aplicación del sistema? ¿Tenemos un régimen sancionador que realmente incentiva el cumplimiento o no? ¿O tenemos unos beneficios, unas reducciones del régimen sancionador del 95% si el contribuyente después de una fiscalización da el visto bueno? ¿Eso contribuye al cumplimiento tributario, a la percepción de riesgo o lo perjudica seriamente? ¿Tenemos suficiente cobertura a las nuevas tecnologías, como se refería Alan hace un momento? ¿Tenemos acceso a la información tributaria? ¿El cobro coactivo está en vía administrativa? Estas cuestiones hay que plantearlas y tratar de darles una solución lo más inmediata posible. ¿Los recursos presupuestarios son suficientes? Esta es una cuestión a la que nos vamos a enfrentar. Yo soy partidario de la austeridad absoluta de las administraciones tributarias. No me gustan nada los excesos que en algunos casos se cometen o retribuciones fuera del lugar que ha habido en algunos de nuestros países en algunos momentos. Pero el riesgo que tenemos es que con la caída recaudatoria
el déficit presupuestario, se nos reduzca enormemente el presupuesto y podemos caer en la tentación de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que están con un índice, con un costo. La administración tributaria representa solo el 0,36% de la recaudación tributaria. Eso da un alto nivel de eficiencia, pero una malísima eficacia de la administración tributaria americana. El IRS americano es hoy una administración con problemas enormes y absolutamente ineficaz, según reconocen las propias autoridades del IRS. Tenemos que evitar esto. La austeridad absoluta, pero el austericidio, el exceso de austeridad, es el mayor derroche de recursos en los que puede caer un país en estos momentos. En la crisis de 2000 de Argentina, un elemento fundamental para que el país no se cayera fue que AFIP en aquellos momentos tuvo recursos y fue una administración fuerte que mantuvo a flote el funcionamiento del país. Y algo similar ocurrió en Uruguay o en Bolivia precisamente en aquellos mismos años. Hay que tratar de evitar excesos de austeridad. Hay que definir un modelo de planificación que realmente fije objetivos claros y metas e indicadores que realmente coadyuven y ayuden a mejorar el cumplimiento tributario y a trasladar percepción de riesgo y que los contribuyentes cumplan mejor, no una mera relación de actividades que no significan nada en sí mismas. No se trata de crecer en hacer muchas cosas, sino hacer cosas que incidan en el cumplimiento voluntario. Por lo tanto, hay que revisar el modelo de planificación. Pasamos, por favor, Diana. Ya me refería antes al sistema de información. Hay que asegurar. El sistema de información es la esencia del funcionamiento de la administración tributaria. Lo he dicho. Sistema de información, buena información y personal cualificado explica el 90% de la administración tributaria, sin duda. Todo lo demás es coyuntural. Pues bien, tenemos que tener un esquema de funcionamiento en relación con el sistema de información que venga muy claro. Tenemos que saber qué fuentes de información necesitamos, cuáles tenemos, qué nos hace falta, qué impacto tiene, por ejemplo, la facturación electrónica en nuestras fuentes de información. Exigir las fuentes de información que tenemos. Asegurar que son de calidad y que depuramos la información, es decir, gestionar la información. En muchos países, desgraciadamente, nadie se ocupa de gestionar la información, nadie. Se analiza algo que viene, pero que no sabemos si es el 80% de la información que necesitamos, el 60% y si es buena o mala. Esa parte es esencial. Una vez que tenemos buena información, buenos datos, podremos analizar esa información y podremos ejecutarla y explotarla. Este ciclo completo, desde el inventario de información a la explotación de la información, es esencial y no siempre se cumple, desgraciadamente. Creo que hay que asegurarlo en este plan de acción inmediata. Hay que tener una visión integrada del funcionamiento de la administración tributaria, hay que evitar riesgos de fugas de información, como ha pasado, desgraciadamente, en algunos países, y esto se ve agravado por el teletrabajo. Bueno, y hay que definir planes de continuidad, control interno y externo riguroso. Vamos a ir pasando, por favor, porque no tenemos mucho tiempo y no quiero de ninguna manera extenderme. Pasamos, por favor. El siguiente tema sería la política de personal. Lo vamos a hablar luego en el teletrabajo, no quiero entrar mucho en él, pero sí incidir en la capacitación y en la necesidad de resolver problemas antiguos, selección, carreras, retribuciones, estabilidad. Pasamos, por favor. El siguiente punto que tenemos que ver es los problemas de funcionamiento operativo, cómo es la aplicación del sistema, qué riesgos tenemos en facilitación, control, recursos, recaudación, cobranza coactiva. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener mayor porcentaje de omisos. Informaciones, declaraciones tributarias menos veraces, incremento de los impagos, más recursos y más reclamaciones para ganar tiempo y muchas más solicitudes de facilidades de pago. A eso es a lo que nos vamos a enfrentar en el corto plazo. Y ante eso tenemos que tomar algunas medidas. Yo propongo alguna solución, alguna idea para debate sobre todo. Pasamos, por favor, Diana. Sí, en el ámbito del control tributario, bueno, anteriormente me refería a que hay que hacer el análisis, identificar riesgos, analizarlos, priorizarlos, actuar y retroalimentar el proceso. Esto es la esencia de la gestión de riesgos de cumplimiento y es fundamental. ¿Qué tendríamos que hacer desde mi punto de vista? En control, centrarnos básicamente en el control masivo. Más fiscalizaciones parciales, más fiscalizaciones limitadas y pocas fiscalizaciones integrales. No tiene mucho sentido desde mi punto de vista ir a fiscalizar hoy resultados de hace 4 años, cuando la situación económica era muy buena, pero con la situación financiera de las empresas actualmente muy tocada. Por tanto, es mejor no crear grandes bolas de deudas con carácter general, ir más a fiscalizaciones parciales limitadas que sean más cobrables, que nos permitan tener más presencia y transmitir más riesgo.
Por tanto, apuesta por el control extensivo, pero muy importante, hay que cerrar los ciclos. No se puede entender que iniciamos un ciclo, mandamos una carta y con eso hemos terminado. Hay que procedimiento que iniciamos, procedimiento que terminamos para realmente trasladar percepción de riesgo. Seguimos, por favor. Fernando, discúlpame un minuto. Nada, estás disculpada, tienes toda la razón. Yo voy a cumplir más o menos. Disculpa, Fernando. No, Okay, te lo agradezco. gracias. Te lo agradezco, te lo agradezco. En cobranza, bueno, tenemos que actuar inmediatamente sobre las deudas, pero para eso tenemos que estratificarlas, saber qué deudas tenemos. Nos falta información en muchos casos. No las estratificamos, no las ordenamos por deuda y deudor. Por tanto, hay que actuar sobre las deudas gestionables y cobrables y un problema muy importante. Nos van a venir miles de solicitudes de facilidades de pago y hay que saber gestionarlas. ¿Tiene sentido cerrar empresas que sean viables en el medio plazo solo por cuestiones tributarias y tienen dificultades transitorias de tesorería? Creo que no. Pero al mismo tiempo vamos a ser capaces de cerrar grandes empresas difícilmente viables, que poniendo en la calle, mandando al paro a miles de trabajadores, vamos a poder hacerlo. Es un tema extraordinariamente delicado al que podríamos dedicar mucho tiempo. A mí me tocó vivirlo en España entre 2010 y 2012 y era una situación realmente muy dramática, pero que hay que afrontar. Y esto muy ligado a la cuenta corriente tributaria. Las facilidades de pago las tenemos que controlar en el sistema tributario, no por páginas web, por páginas Excel que tenga por ahí algún funcionario. Porque en estos momentos es esencial la cuenta corriente tributaria. Hay muchos países donde no se controla ni las detracciones, ni las retenciones, ni las percepciones en el IVA, ni los saldos a compensar de una declaración a otra. Y eso lleva a que en muchos países casi no haya facilidades de pago, porque el contribuyente se los puede autoconceder, porque no controlamos lo que el contribuyente se deduce o deja de pagar. Y eso es absolutamente dramático. Es un agujero en la caja del tesoro enorme. Entonces, se nos está yendo muchísimo dinero y no nos enteramos. Luego, absolutamente básico, cerrar definitivamente en todos los países una cuenta corriente tributaria. Afortunadamente, muchos países la tienen, pero quien no la tiene, creo que es absolutamente crítico. Pasamos, por favor, son 3 diapositivas muy rápido. Información. Con los cambios que va a haber y con los problemas que van a tener los contribuyentes, como de cumplir en plazo, los sistemas de los servicios de información hay que potenciarlos. Y además, la información bien estratificada, bien orientada, es una primera fase de control muy potente. El modelo el borrador de declaración de renta o de IVA, como tiene implantado Chile, es, creo, el elemento más potente de control con el que cuentan las administraciones tributarias. Pasamos, por favor. Y luego el tema de la información y de los aspectos internacionales. Hay que aprovechar la información internacional. El informe país por país nos tiene que servir para el análisis de riesgo y la selección de contribuyentes a fiscalizar, y las cuentas en el exterior tenemos que aprovecharlas. El mero hecho de disponer de ellas tiene un efecto inducido muy importante, pero hay que utilizarlas. Se ha hecho un gran intercambio, muchos países tenemos la información, hay que aprovecharla, y ha habido países que por razones diversas no la han utilizado. Seguimos, por favor. Diana, por favor. Decía antes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué problemas tenían las administraciones estructurales? Bueno, pues yo creo que los retos son conseguir apoyo político real, no de palabra, que eso lo tenemos siempre, real. Definir una estrategia y mantenerla en el tiempo. Si somos medianamente razonables en nuestra estrategia, favoreciendo el cumplimiento voluntario, dando facilidades y luchando contra el fraude, esto, si lo mantenemos en el tiempo, nos va a dar resultados. Hay que conseguir un sistema de información de calidad desde abajo, desde el dato básico, Una visión integrada del proceso. Todos dependemos de todos, somos un barco en el que todos dependemos de todos. No vale con que fiscalización sea muy eficiente si todo lo que viene detrás y lo que va adelante no funciona bien. Y finalmente, profesionalidad y capacitación del personal. No quiero que el diagnóstico, por favor, la última diapositiva, sea muy negativo, caídas recaudatorias enormes, etc. Si tomamos decisiones, si tomamos medidas, los resultados pueden ser muy positivos. Y pongo el ejemplo del caso de Uruguay. Uruguay, sabéis que es un país muy querido para mí, y eso que ya Godín no está en el Atleti, pero sigue siendo un país al que tengo mucho cariño. Pero Uruguay tenía una administración con grandes debilidades a principios de los años 2000. Tomó medidas en el año 2003, radicales, un plan de actuación inmediata, en el que yo tuve la suerte de participar, y pasó de una tasa de evasión próxima al 40%, por encima de la media de América Latina, al 20% en 5 años. Y en los 5 años siguientes pasó del 20 al 10% de tasa de evasión.
al menos como rango. Los datos exactos son discutibles, pero como rango pasó del 40 al 10% porque tomó medidas adecuadas, implantó esas medidas y le ha dado continuidad en el tiempo. Por tanto, si se quiere, se puede, pero hay que querer de verdad y hay que conseguir ese apoyo político para poder implantar estas medidas. Perdonar las prisas, la velocidad, pero ahora ya estamos, con esto termino. Pasa, por favor, Diana, y abrimos las preguntas. Os agradezco muchísimo vuestra participación, vuestra atención y cualquier pregunta, encantado de contestaros, pero ya con un poquito más de tranquilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, en realidad, esta mañana nos ha resultado muy fabulosa, no solo por el reencuentro que ha significado, sino que también ha demostrado la alegría, la motivación y el interés de cada uno de nosotros, los concurrentes, ¿no? Se han podido intercambiar pues diferentes aspectos normativos y de la realidad propios de los países. Discúlpenme que a todos he tenido que interrumpirlos por el tiempo, pero nos ha quedado súper corto, ya que nos hemos quedado con las ganas de compartir más cosas, ¿no? Es totalmente entendible, pero lo que sí podríamos cerrar con una idea es que ha sido un éxito total por los ponentes, por los concurrentes. Y brevemente pues voy a dar pase a las preguntas y a los comentarios que a lo largo del chat se han ido brindando durante las exposiciones. Dianita, René nos hace llegar pues un comentario donde nos señala interesante la propuesta de ecoincentivo para hacer realidad exponencialmente la economía circular. Y saludos de Miguel Ángel y Domingo. María del Rosario, bueno, nos consultaron si las presentaciones estaban disponibles, ante lo cual pues se ha señalado que sí, y agregar también y reafirmar el comentario de Anita cuando nos solicitaba pues que realicemos la actualización de correos y datos, lo cual será de gran relevancia para poder tenerlos en cuenta y la remisión oportuna. Gabriela Larriategui nos especifica un comentario reflexión. Bueno, manda muchos saludos. Igual hace presente lo excelente de las exposiciones y las medidas tomadas por las administraciones y nos precisa, pues, ante la exposición de María del Rosario, que respecto de las personas adultas mayores no es reticencia, es que realmente a la gran mayoría se le hace muy difícil acceder a las plataformas tecnológicas y pues que no tienen quien los ayude. Y a veces no lo logran. Entonces, nos decía Gabriela, es importante atender a este sector de la población con canales de atención personalizada, no necesariamente de forma presencial. Rosario, María Rosario, no sé si quieres comentar algo al respecto. Hola. Hola. ¿Sí se te escucha? Sí, acá, por lo pronto en nuestra experiencia, nosotros actualmente el impuesto del IAS, que es el equivalente al impuesto de la renta para los jubilados, nosotros lo tenemos como una precarga. Y además el impuesto es muy fácil porque en realidad nosotros ya le disponemos toda la información y le liquidamos todo el impuesto y la única información extra que el contribuyente podría introducir para variar el cálculo del impuesto, porque en realidad está hecho como para que sea muy fácil, es en caso de que tenga un alquiler. Pero asimismo, siempre ha habido una marcada preferencia por la atención personalizada, o algunos jubilados que nosotros también sabemos, hasta prefieren, por más que esto sea muy fácil, prefieren hasta pagar un gestor e insumen en costo de cumplimiento cuando es sumamente sencillo, es entrar con una clave y darle un clic para confirmar la declaración. No sé si es la dificultad, pero también entiendo que hay como una cuestión cultural. Últimamente han habido iniciativas para hacer alfabetización cultural, digital a los jubilados, a las personas mayores. Entiendo que eso va a ir cambiando con el tiempo. Las iniciativas han sido más a nivel del Estado, no a nivel de la DGI propiamente dicha. Creo que nosotros vamos a ir viendo esos efectos con
contribuyentes de ese impuesto. En los hechos, este año hubo un marcado cambio en la cantidad de personas declarantes. O sea, más personas se animaron a hacerlo vía web, porque claro, justamente esta es la población de riesgo, de la que no tiene que andar deambulando por las oficinas. Pienso que este cambio que ha obligado a las personas a moverse a eso, ya va a marcar otro comportamiento. En general lo veo así, en general para todo lo que es servicio web. Muchas gracias. Bueno, Raquel Arancibia Padilla consultaba a Irene cuál es el procedimiento de la devolución del crédito fiscal. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El procedimiento, digamos, en términos generales, indica que debe existir un saldo a favor determinado por el contribuyente en sus liquidaciones privadas, el cual puede ser imputado a periodos siguientes o puede ser compensado a otras deudas si el contribuyente está en mora con la administración tributaria, o si no está en mora y no va a ser objeto de compensación ni de imputación, ese saldo ya determinado por el contribuyente es solicitado en devolución ante la DIAN. El procedimiento dentro de la pandemia, digamos, que se adoptó fue un procedimiento abreviado en términos de reducción de los pasos, de reducción de los requisitos y reducción del término mismo para efectuar la devolución. Aquí se han habilitado unos buzones de devoluciones e igualmente para los que cuenten con la firma electrónica a través del sistema de devoluciones que la DIAN tiene implementado. Una vez presentada esta solicitud con los requisitos mínimos que se están exigiendo ahorita, se hace una verificación previa del cumplimiento, de la oportunidad, etcétera, de presentación de esta solicitud, y estas solicitudes pasan por el sistema de riesgo. El sistema de riesgo determinará si esa solicitud de devolución está en un riesgo muy alto, alto, medio o bajo, y en consecuencia actuará la administración. Para aquellas solicitudes de devolución que representen un riesgo muy alto para la administración, se tendrán que suspender y tendrán que someterse a un proceso fiscalizador. También las de riesgo alto y las de riesgo medio pueden pasar por un comité en la dirección seccional, ya no del sistema de gestión de riesgos de la entidad, sino en la dirección seccional, quien determinará si se hace un previo examen antes de las devoluciones. Finalmente, si se da viabilidad para la devolución, esta se realiza en época COVID, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, y si es con garantías, el término pues se reduce. Si ha sido sometida a un proceso fiscalizador, pues la devolución no se hará hasta tanto no concluya todo el examen que haga el área de fiscalización. En términos gruesos, ese es el proceso de devolución de saldos a favor en la DIAN. Gracias, Irene. René brinda un comentario, pues nos señala: la modernización de la DIAN y los fondos de 250 millones de dólares es una excelente noticia. Irene, Gerardo López de Perú nos consulta pues y solicita si es posible que comentes detalles sobre el procedimiento de inspección tributaria virtual. Bueno, tanto como detalles no, porque aún está pendiente reglamentación. En realidad el decreto fue expedido no hace mucho, pero sí te cuento en términos generales que la medida se adoptó como dentro de la pandemia, con base en las facultades extraordinarias del presidente de la República, que a su vez otorgó facultades a la DIAN para realizar inspecciones tributarias virtuales, también inspecciones contables virtuales y también visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control, no solamente en materia tributaria, sino también en materia cambiaria. En cuanto a las visitas o en cuanto a las inspecciones virtuales, fundamentalmente la inspección tributaria tiene que cumplir unos requisitos que determina el mismo decreto, que es que tiene que ser decretada mediante un auto. Este auto tiene que ser notificado
por correo físico o por medios electrónicos al contribuyente, y en este auto se tendrá que indicar claramente cuáles son los hechos económicos que se pretende verificar por parte de la DIAN y los funcionarios que adelantarán la diligencia. Una vez se fije fecha y hora para la diligencia, entonces el contribuyente tendrá que aportar los documentos que van a ser objeto de verificación por parte de estos funcionarios, y de todo esto tiene que levantarse un acta de inspección. Igual acontece en relación con las visitas contables virtuales y con las visitas administrativas virtuales, tanto de inspección, vigilancia y control en materia tributaria y de control cambiario. En relación con el comentario que René hacía sobre los 250 millones de dólares o el techo que se le puso a la entidad para realizar empréstitos de cara a su modernización, pues todos estamos también muy contentos y esperamos que en ese plazo, que en realidad es corto, pero que se requiere de 3 años, se puedan adoptar todas las medidas que sean necesarias para llevar a la DIAN pues a una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, pero también dotarla de muchos instrumentos para detectar pues, los fenómenos de la evasión y controlar también el fraude fiscal. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas y comentarios para Alan. Luis Zárate nos brinda comentarios sobre las facilidades y la interconectividad. Alan, Laura Hernández señala pues que Perú ha avanzado en el sistema de gestión de riesgo, impulsando el cumplimiento voluntario. ¿Cómo ha respondido en estos tiempos de COVID-19? Pregunta Laura. Hola Laura, sí, mira, efectivamente la administración tributaria peruana tiene un modelo de gestión de riesgo que está en proceso de implementación. Obviamente el modelo de gestión, como la mayoría de nosotros lo conocemos, tiene que identificar, tiene que analizar contribuyentes, tiene que priorizar, tiene que, digamos, tener tratamientos y una evaluación. Y este sistema debería de estar debidamente integrado y sincronizado, ¿no? Tenemos varios módulos de perfilamiento, pero aún nos falta, digamos, esa integración. En enero de este año, un equipo de funcionarios de la administración viajaron al Servicio de Impuestos Internos en Chile. Un poco, estamos una semana completa para que, digamos, nos cuenten y nos expliquen el detalle del modelo de gestión de cumplimiento tributario, que lo tienen muy avanzado. Creo que lo que he podido revisar, el Servicio de Impuestos Internos ha avanzado bastante bien, digamos, en el modelamiento, y creo que ese es un tema básicamente a seguir, ¿no? Ellos creo que también, digamos, de otra manera han copiado ciertos alcances, ciertos modelos de la administración tributaria de Australia, ¿no? Lo que hemos venido trabajando, obviamente, es en adecuar las normas de BEPS, en sacar, ¿no? en tratar de priorizar algunas normas de economía digital que ya lo tiene implementado Chile, Ecuador y Colombia. El tema de la norma 16 también ya está instrumentalizada, hay que explotarla más, digamos, porque ahí se está perdiendo, digamos, dado la globalización, se está perdiendo o se está deslocalizando muchas bases imponibles que deberían tributar en el país, ¿no? También estamos trabajando en un perfil de cumplimiento tributario y aduanero, juntando ambos negocios y impacte, darle una calificación al contribuyente que impacte en algunos procesos, ¿no? El más alto nivel de cumplimiento al más bajo nivel de cumplimiento, ¿no? Temas como la masificación de la factura electrónica es un tema de proceso, y algo importantísimo que deberíamos seguir todo es la propuesta de declaración del IVA, cuando obviamente hayamos implementado el 100% de la factura electrónica, que es un tema importantísimo. Ya tenemos la declaración renta sombra, la declaración renta de personas físicas, pero la declaración IVA, digamos, creo que es un tema que deberíamos priorizar con mucha prontitud, ¿no? Para el logro de los objetivos de la administración. Sí, Janina, eso es. Muchas gracias, Alan. Gracias también a René por sus comentarios en el chat respecto a la modernización del Estado en todos los términos de interconectividad entre las agencias públicas. Bien, pasamos pues a las preguntas para Fernando. Silvia Brizuela
nos comenta que esta pandemia mostró la debilidad tributaria fiscal. No solamente tenemos evasión, sino que en Paraguay encontramos un 80% de la economía en informalidad. Por un lado, alta evasión y de otro, la informalidad. Llevará mucho tiempo la recuperación del déficit fiscal. Raquel Arancibia lamenta y también la realidad irrefutable de lo manifestado y señala pues además que no hay un apoyo político, todo es demagogia y cálculo político. Gonzalo Cuadrado agradece a Fernando porque lo ha resumido pues excelentemente y además comenta que se han achicado los espacios para las ineficiencias, particularmente para las administraciones tributarias. No podemos plantear cambios tributarios y aún soportar evasiones de renta del más del 50%. Giovanna Fernando pregunta desde Arequipa, Perú, si es tiempo idóneo para las amnistías. En el chat ya René se adelanta y comenta que particularmente considera que no, un aplazamiento sí, rebajas en los intereses de demora sí. Fernando, por favor, la pregunta, ¿es tiempo de amnistías? No. O sea, yo creo que la amnistía es una tentación, más que la amnistía, las regularizaciones son una tentación para los gobiernos actuales y una tentación bastante potente, porque se puede llegar a pague usted lo que quiera, porque estamos en una situación tan lamentable económicamente que necesitamos meter algo de dinero en la caja. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la administración tributaria ese es un mensaje demoledor. Es un poquito de pan para hoy y mucho hambre para mañana, porque el mensaje que mandamos es usted resista, no pague, que al final habrá un perdonazo, una regularización, le llamaremos de distintas formas, pero va a ocurrir. Por tanto, yo creo que no es bueno, hay que aguantar, aunque es muy difícil para los gobiernos, cuando tengan la caja absolutamente vacía, cuando el mes que viene en Perú vean que de nuevo la recaudación ha caído otro 45%, otro 50% en Perú, porque ha dado el dato Alan, pero en todos nuestros países la tentación de buscar alguna solución pidiendo casi a las empresas que se acojan es grande, pero hay que tratar de evitarlo. Yo creo que desde el punto de vista de la administración tributaria hay que tratar de evitarlo por todos los medios. Algunos de los comentarios, bueno, agradezco a Silvia, a Gonzalo, a Giovanna, todas las preguntas. Silvia decía una cosa que me parece muy importante. Decía, en Paraguay tenemos una presión fiscal muy baja, mucha evasión, mucha informalidad. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues para empezar hay que decidir si queremos o si quieren o no quieren resolverlo los paraguayos y el gobierno paraguayo. Si no quiere, como parece que ha sido hasta ahora por parte de muchos gobiernos que no quieren acabar con la evasión, no quieren aplicar un sistema tributario que dé una recaudación de en torno al 25%, que es lo mínimo para tener un Estado potente, pues no lo tendremos. Pero es que el presidente paraguayo este año en enero, no, el año pasado en enero en Davos, dijo, vengan ustedes, inviertan en Paraguay, que Paraguay va a seguir siendo un paraíso fiscal. Si ese es el mensaje, evidentemente hay poco que hacer. El presidente paraguayo, que además tiene ahora unos índices de popularidad altísimos porque han gestionado muy bien la pandemia, lo dijo abiertamente, otros no lo dicen abiertamente, pero es la realidad. Por tanto, si no hay apoyo político, si no hay voluntad política de cambio, no resolveremos nada. Y desgraciadamente creo que en muchos países no hay esa voluntad política. Por tanto, amnistías no, es imprescindible la voluntad política y la amnistía es una tentación política que puede haber muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. No sé, Yanina, si hay más preguntas, yo encantado de contestarlas. Veo que por aquí me ponía alguna Claudia Cos y algunas, pero en fin, tú marca los tiempos y organízalo como te parezca, Yanina. Sí, perfecto. Lo voy a decir brevemente, Fernando, porque todos, la verdad, han mandado sus preguntas. Le agradecemos a Leticia Yaque, que nos ha hecho una sugerencia para próximos eventos. Eduardo Rojas comenta pues que la eficiencia de un sistema tributario requiere del apoyo político, es necesario el compromiso de todos. Laura Leticia consulta a Fernando, una consulta, Fernando, ¿dirías que sería la estrategia de cumplimiento voluntario el enfoque que daría más eficiencia recaudatorio y afrontar mejor esta crisis? Yo creo que sí. Yo creo que un sistema tributario masivo no lo aplicamos si no es a través del cumplimiento, entre comillas, voluntario.
entre comillas, voluntario. Voluntario en el sentido de que hay que aplicar 2 líneas de actuación rigurosas, igual de importantes una que otra, a quien quiere cumplir todas las facilidades posibles. Y ahí entra servicios de información, operador económico autorizado, cumplimiento cooperativo, borrador de declaración, todo lo que se nos puede imaginar. Pero a quien no quiere cumplir, control riguroso y lucha radical contra esos incumplimientos y esa evasión, poniendo todos los medios de la administración a su servicio. Yo creo que actualmente no hay otro modelo, no podemos seguir apostando por el modelo antiguo de hace 30, 40 años de que la estrategia es luchar contra el fraude sin más y la fiscalización. Eso es una parte de la estrategia, pero que se queda absolutamente coja sin la parte de facilitación, que es lo que nos va a conseguir que entre el 98 y 99% de la recaudación. Es decir, del 100% de la recaudación de un país, poco más del 1%, 2, 3 en algún país, se consigue por actuaciones administrativas, por el control tributario. El 97% por autoliquidaciones en vía, entre comillas, voluntaria. Pues tenemos que apostar por ese 97%, porque aumentando ese 97% un poquito, conseguiremos mucho dinero. Aumentando ese 1% mucho, conseguiremos poco dinero. Por tanto, creo que es, desde mi punto de vista, muy claro que hay que apostar por la estrategia del cumplimiento voluntario, repito siempre entre comillas, y sin malentendidos. El cumplimiento voluntario no es que cumpla quien quiera. Tenemos que conseguir que cumpla todo el mundo, mandando un mensaje claro, que el que no cumple le va a salir más caro que cumplir en su momento. Si lo conseguimos, habremos elevado enormemente el nivel del cumplimiento. Pero es muy difícil, lógicamente ese es el reto que tenemos y en el entorno que nos movemos de crisis económica y de empresas que van a estar en la disyuntiva de pago mis salarios, pago los salarios, pago la seguridad social, pago mis proveedores, pago los impuestos, pero no puedo pagar todo, ¿qué hago? Los impuestos son uno de los candidatos a caerse de los que más, ¿no? Por tanto, hay que estar muy encima y actuar muy inmediatamente. Fernando, René consulta si es una buena medida aumentar la recaudación aplicando la tasa Tobin o algo similar a las operaciones financieras. Bueno, eso es más de Domingo, que Domingo se ha metido en los temas de administración tributaria. Yo no me voy a meter en los temas de política fiscal, pero me meto. Creo que la recaudación que puede dar en estos momentos, si no hay un consenso, es marginal. Es decir, creo que si hay un consenso internacional, debería ser en el control de las operaciones digitales. Creo que en el corto plazo la tasa Tobin, no sé si es buena o mala, es inviable desde mi punto de vista. Ya deseable, pero inviable, en mi opinión. Gracias, Fernando. Giovanna nos consulta la estrategia de fiscalización en intervenciones parciales sobre periodos recientes en grandes contribuyentes. Consulta cómo puede hacer eso. Y luego señala, cuando me refiero a amnistía, hago la precisión de la oportunidad de deuda antigua que afecta a los estados financieros, multas, actualización. Bueno, la amnistía, una cosa es la amnistía, y no sé si se está refiriendo a otra, es a depurar la deuda irrecuperable. Eso hay que hacerlo, es decir, hay que datar y hay que anular deuda incobrable. Y eso es una medida necesaria para tener una foto fiel de a qué nos enfrentamos en materia de cobranza. Eso es una cosa. La amnistía es otra. En la amnistía, si estamos pensando en amnistía y solamente reducimos multas y sanciones, es distinto que una amnistía total, ¿no? En fin, en principio, las amnistías no, aunque van a venir, sin ninguna duda van a venir, y luego hay que ver dentro de las amnistías qué alcance tienen. Actuaciones parciales o limitadas con grandes empresas, yo creo que es perfectamente razonable comprobar en una determinada empresa, haciendo un buen análisis de riesgo y haciendo un buen mapa de riesgos de cada una de las empresas o los sectores, si tenemos que ver estructuras financieras, tenemos que ver precios de transferencia, lo que sea, pero no tiene, o coberturas, lo que queramos, pero no tiene mucho sentido ir a ver cada 3 o 4 años, como ocurre en algunos países, como ocurre en España, por ejemplo, a ver las retribuciones, las retenciones, las amortizaciones, las provisiones que son reiteradamente comprobadas y que en general no tienen grandes problemas. Creo que es preferible actuaciones rápidas para tener presencia y limitadas a aquellas áreas donde detectemos que hay riesgos importantes. Y en este sentido, el análisis de riesgo, al analizar, por ejemplo, como decíamos antes, el informe país por país, pues puede ser una herramienta muy, muy potente para identificar actuaciones a realizar y conseguir que las bases tributarias de los últimos ejercicios no caigan mucho y darle seguimiento para que
hacia adelante la recaudación se vaya sosteniendo. No va a incrementarse, ni mucho menos, pero se vaya sosteniendo. Bueno, ahora me toca a mí el papel de informar que se nos acabó el tiempo. Janina, si quieres una última pregunta que tengamos ahí, que yo sé que son muchas, pero pues tenemos un bloque muy interesante que nos está esperando. Gracias. Sí, Dianita, ha quedado la lista todavía las preguntas, pero ¿qué te parece si, bueno, hago mención a los que hicieron la consulta, le pasamos a Fernando las mismas y las absolvemos por interno para no dilatar más tiempo, porque de acuerdo al horario, pues estamos ya, debemos darle paso a lo siguiente, ¿no? Agradecemos a Cristian de Honduras. Sí, encantado, podéis pasarme las consultas y yo creo que todos tenéis además mi correo electrónico y estoy a vuestra disposición cuando queráis. Una aclaración mínima, yo ya no represento a nadie, nunca he representado a nadie, pero ahora menos, porque no formo parte de la Administración Tributaria Española, es decir, que mi opinión es mía personal. Creo que eso ha quedado claro para todos los ponentes, pero lo reitero, porque yo ya me represento a mí mismo y mal. Muchas gracias, Fernando. Te vamos a hacer llegar las preguntas de Cristian, de Claudia, de Eduardo. Bueno, y cierro yo, Diana, antes de darte el pase, con una frase que señaló el maestro Fernando: hay que tener un plan inmediato de actuación. Y con eso cierro pues esta ronda de preguntas. Dianita, te doy el uso de la palabra. Una última cosa antes de que pase Diana, solo decir que las preguntas, si os parece, si te parece bien, Fernando, las podemos colocar, podemos abrir un foro a lo mejor donde teníamos el foro del anuncio del webinario dentro de la red y dentro de la RAM, y entonces igual ahí podemos también interactuar y conversar y seguir un poco con estas cuestiones que han quedado un poco pendientes, igual que en el bloque de domingo han quedado algunas de ellas pendientes. Perfecto. ¿Vale? Una cuestión, y no debería hacerlo, pero de lo que decía Janina, tenemos que hacer un plan y se puede. El plan de Uruguay fue un plan muy sencillo, fue un decálogo de medidas muy sencillo, recogido en una página, y se llevó a cabo y consiguió un cambio radical. Es decir, no tenemos que elaborar cosas muy complejas. Se trata de actuar, de pensar, pero en unas semanas y actuar inmediatamente. Nada más. Muchísimas gracias.